Es mucho gusto. Mi nombre es Verónica Salinas, soy estudiante de séptimo semestre y hoy les voy a hablar de trauma craneoencefálico para este módulo de neuropediatría. Entonces, un momento, sí. Entonces, lo que vamos a hablar en esta sesión va a ser sobre una breve introducción sobre qué es el trauma craneoencefálico, la epidemiología, vamos a hablar un poco de la fisiopatología, cuáles son sus manifestaciones clínicas, cómo se diagnostica y cuáles son el principal manejo que se tiene que hacer. Entonces, el trauma craneoencefálico se define como una lesión estructural del cerebro o una alteración en el funcionamiento normal de este. Entonces, como resultado, esto se va a dar como resultado de una lesión contundente o penetrante a la cabeza. Entonces, estas se pueden dividir, este tipo de lesiones craneales se pueden dividir de acuerdo al estado de la dura madre. Si esta quedó intacta después del traumatismo, va a ser una lesión craneal cerrada, que son las más comunes. Y si alcanza a haber rotura de la dura madre, va a ser un traumatismo abierto. Y sobre la epidemiología, los datos de Colombia hasta en el año 2013 se documentó que hubo 15.537 casos de lesiones accidentales con respecto a los traumas craneoencefálicos, donde el 17% de estos tuvieron resultados fatales. Y sobre las muertes accidentales, entonces el trauma craneoencefálico estuvo presente en el 36% de estos casos, considerando un porcentaje relativamente significativo para las muertes de acuerdo a esta patología. En Estados Unidos podemos ver que esta condición es responsable del 2% de las muertes a nivel nacional y que cada 7 segundos está ocurriendo un trauma craneoencefálico y que cada 5 minutos una persona está muriendo por esta condición, donde la mayoría suelen ser de la población pediátrica. Entonces podemos ver aquí, lo dividí como por grupos etarios. Entonces en menores de 2 años que presentan trauma craneoencefálico las principales razones por las que esto pasa suele ser por maltrato, por descuido de sus cuidadores y por relación al inicio de la deambulación. Entonces, como estos niños están comenzando a caminar, puede pasar que se caigan, que rueden por escalera y eso puede causar el trauma craneoencefálico. También es muy importante saber que ya cuando son mayores de 2 años, la etiología, la razón por la que se ocurre el traumatismo suele ser más relacionado a los accidentes de tráfico, a los atropellos, a los accidentes deportivos y este tipo de cosas. Entonces, también es muy importante resaltar que la mitad, por ejemplo, en este documento, la mitad de los traumas craneoencefálicos en los lactantes se dice que son por un daño intencional, son secundarios a un daño intencional. Entonces es muy importante en este tipo de población que es un poco más vulnerable, siempre sospechar que el trauma sea por un maltrato, por intencional de los cuidadores o de alguien cercano, si las características del trauma como que no nos concuerdan, y esto vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, sobre la fisiopatología, en la población pediátrica, ellos son más vulnerables a las lesiones por los traumas, porque ellos tienen como ciertas particularidades anatómicas y fisiológicas que son diferentes que en el adulto. Entonces, los pacientes pediátricos ellos presentan mayor área de la superficie craneal y dan en la musculatura cervical, o sea, del cuello va a ser más débil. Muchos de estos, si por ejemplo, si son lactantes, primer año antes de los 6 meses, no van a poder como sostener la cabeza por ellos mismos. Entonces, esto los hace más susceptibles a que hayan lesiones. También es que el componente óseo de ellos va a ser más delgado y más friable, y también tener en cuenta que hasta ciertos meses en los lactantes ellos van a tener todavía sus fontanelas abiertas. Entonces también, por eso ellos van a tener como un mayor contenido de agua y menor contenido de mielina, que más adelante esto puede afectar como en la gravedad de la lesión. Entonces, todo esto que les comento va a hacer que ellos tengan mayor predisposición al efecto de las lesiones. En ellos se va a ver que el patrón que más van a tener va a ser un momento.
Voy a tener un video. Ok, ya. Eh, Les decía, también otro patrón que se va a ver mucho en ellos es el edema agudo cerebral, que suele ser frecuente. Entonces, de los tipos de lesiones como más características se van a dividir en dos. Si es daño cerebral primario, que es cuando la lesión en el cerebro es generada directamente por el traumatismo y se presenta en ese momento. Entonces, de acuerdo, esto va a depender mucho, como el tipo de lesión va a depender mucho como de las mismas características del trauma o de los mecanismos de las fuerzas de aceleración y desaceleración. Entonces, por ejemplo, si el trauma se presenta de forma laterolateral, eh, como hacia los lados, el golpe es hacia los lados, las lesiones van a ser extraaxiales y se van a dar que las lesiones extraaxiales son como estas hemorragias de hemorragia epidural, subaracnoidea y intracraneal. Y las lesiones de golpe contra golpe es, por ejemplo, eh, cuando ellos, digamos, se golpean de un lado y entonces, digamos, que el cerebro por las fuerzas rotatorias también se termina golpeando como al lado contrario y se van a ver lesiones en ambos lados. Sería como una lesión de golpe contra golpe. Cuando estas son lesiones fronto-occipital, que sería como hacia adelante o hacia atrás el golpe, el daño va a ser de patrón axonal difuso, que es que se conoce como que las fibras nerviosas por las mismas fuerzas rotatorias ellas se van a estirar y llega un momento como que se rompen. Entonces esto van a verse como microlesiones como a lo largo del cerebro. Y también hay otro tipo de lesión que es el del síndrome del bebé sacudido, que también se va a caracterizar más es por el daño axonal difuso. Pero este es como, eh, este tipo de lesiones es más cuando, o sea, es característica cuando los niños están sufriendo maltrato, son violentados. Por otro lado, tenemos el daño cerebral secundario, que se va a dar por una serie de eventos desencadenados por el trauma. Entonces, estas desregulaciones van a ser a nivel bioquímico y se van a dar como en las siguientes horas del trauma, no instantáneamente, pero suelen aparecer como en las primeras 6 horas después del trauma. Y van a estar guiadas por alteraciones como la isquemia, las alteraciones de la función celular, como la permeabilidad de la célula, el edema, y alteraciones de las cascadas del metabolismo, como que el cerebro tenga más requerimiento metabólico que después del trauma puede también influir bastante como en la afectación que genere la lesión. Y bueno, las manifestaciones clínicas principalmente van a ser como estas cuatro cuando hay síntomas, porque es, digamos, si tenemos un trauma que es leve, más adelante vamos a ver cómo puede que es leve, pero si es leve, puede que se presente sin síntomas, o sea, asintomático, que suele ser en la mayoría de los casos, que los traumas suelen ser, en la mayoría suelen ser leves, pero cuando estos comienzan a presentar síntomas suelen ser como estos, que va a ser primero alteración del nivel de la conciencia, que la presencia o ausencia de este signo va a ser un factor de pronóstico de gravedad. Entonces, si hay, se dice como directamente, esto está directamente proporcional a la gravedad de la lesión. Por ejemplo, si un niño tiene alteración del estado de conciencia, de pronto queda inconsciente. A más tiempo que quede inconsciente, se dice que es más grave el trauma. Entonces, por eso se dice que cuando esto está presente, ya se habla que hay un traumatismo de alta o moderada intensidad. Por ejemplo, aquí vemos que cuando el trauma, cuando la alteración del estado de conciencia es mayor a 1 minuto, uno puede sospechar, porque hay una alta probabilidad de que haya una lesión intracraneal. Y si es mayor a 5 minutos, ya esto es un factor de riesgo independiente. Otra manifestación clínica sería la amnesia postraumática, que los pacientes no se acuerdan como qué fue lo que les pasó. Entonces suele ser un síntoma muy frecuente, pero no significa, o sea, que esté presente no significa que haya lesión intracraneal. Pero también puede pasar que la lesión haya sido como en el lóbulo temporal y por esto puede que tengan la amnesia. Y bueno, su presencia, cuando un paciente tuvo un trauma y tiene este síntoma, se tiene que descartar que sea un traumatismo leve, porque el leve generalmente no presentarían como la amnesia, sería más bien asintomática.
Otro de los síntomas serían las convulsiones, que ellas se clasifican de acuerdo al momento en que aparecen. Entonces, si aparecen como al instante cuando ocurrió el trauma, son unas crisis inmediatas y estas no van a predisponer al paciente para que tenga algo que se llama que son convulsiones postraumáticas. No va a influir en eso. Entonces, también tenemos las crisis precoces, que son las que aparecen como en la primera hora, desde la primera hora del trauma hasta los 7 días posteriores, como hasta la semana. Y las crisis tardías van a ser las que se presentan después de la primera semana, siendo más frecuentes la aparición después del primer mes y es muy raro que aparezcan ya después del año. Entonces, estas sí pueden influir un poco en que el paciente quede como con convulsiones postraumáticas y que puedan ser recurrentes. También están los vómitos, que este suele ser un poco frecuente, suele ser frecuente y ocurre en el 11% de los traumas craneoencefálicos. Y esto se puede dar tanto por una reacción vagal, que no supone, o sea, que sea vómito de acuerdo por una reacción vagal, no significa que el paciente tenga una lesión intracraneal. Mientras cuando vemos que el vómito es el llamado el proyectil, que es repetitivo, no tiene náuseas, o sea, simplemente el paciente de un momento a otro vomita así como sí, como en proyectil. Esto nos tiene que hacer sospechar que el paciente está acusando con hipertensión intracraneal y hay que descartar. Entonces, para el diagnóstico es muy importante revisar la historia clínica, datos del paciente, por ejemplo, la edad, ya que un traumatismo en un niño, un bebé de 1 año o un adolescente o un niño de 5 años, sus características tanto anatómicas y fisiológicas van a ser diferentes, entonces la gravedad también es diferente. El traumatismo, mientras menor sea el paciente, puede suponer un alto riesgo para que tenga secuelas y la lesión sea mucho más grave. También cosas como hace cuánto fue el trauma, cómo fue el mecanismo del trauma por las mismas direcciones que les comentaba ahorita, que eso va a ser como nos va a guiar un poco en el tipo de lesión que puede tener el paciente. También en la exploración física es muy importante ver el ABCD en la evaluación primaria, que aquí se los dejé, que A es revisar la vía aérea, que eso, por ejemplo, hay un trauma, a los niños se les coloca el inmovilizador para asegurar la vía aérea y el control de la columna, la estabilidad. También revisar la respiración, si el niño puede respirar o tiene problemas. La C de circulación. La D, en este caso, va a ser muy importante también, que es el estado neurológico, que aquí es lo que se le va a hacer es la escala de Glasgow, que es un indicador muy importante para poder clasificar el tipo de trauma. Y la E es para la exposición, posibles exposiciones que hayan tenido. Entonces, en la exploración física es muy importante buscar signos de focalización neurológica o que tengan signos de base, por ejemplo, de signos de fractura de base de cráneo, que los podemos ver aquí, que sería la equimosis retroauricular, que vemos como es un pequeño, así como un sangrado que se presenta en la parte de atrás de la oreja. El signo de ojos de mapache, que es la equimosis periorbitaria. También la otorragia, que comienzan a sangrar como de las orejas, y la uno sospecha como parálisis del séptimo y octavo par craneal, que eso se presenta por la ruptura de base del cráneo. Estos son como los signos que tenemos que buscar. Entonces aquí coloqué cuál es la escala de Glasgow. Esta es adaptada a la edad pediátrica. Entonces aquí podemos ver como en la apertura ocular, de si no responde, o sea, si el niño no puede abrir los ojos, va a tener un puntaje de 0. El Glasgow nunca va a ser de 0. El total nunca va a ser de 0. Entonces, por ejemplo, si no hay respuesta, entonces se coloca 1, y que sería como el peor caso, por así decirlo. Y que responde espontáneamente, uno no le tiene que avisar que abra los ojos, sino que él espontáneamente lo hace, entonces tiene una puntuación de 4. Entonces, esto lo evaluamos tanto para niños mayores de 1 año y para mayores y menores de 1 año. También podemos ver que se evalúa la respuesta motora, como si el paciente es capaz de obedecer órdenes, responder a dónde está el dolor o poder moverse con respecto al dolor, si esto lo puede hacer o no. Y la respuesta verbal es también para poder evaluar como el estado de conciencia, si está orientado y reconoce como lo que uno le puede decir,
o está más bien confundido, o simplemente, o está irritable. Esto también lo tenemos que evaluar de acuerdo a la edad. Entonces, la clasificación de la severidad se va a hacer principalmente con esta escala. Entonces, cuando tenemos un Glasgow de 13 a 15, es un traumatismo leve. Si está entre 9 y 12 va a ser moderado, y si es menor a 8 puntos, sí va a hablar de un traumatismo craneoencefálico severo. Que también, de acuerdo a todo esto, también es muy importante realizar como las pruebas complementarias. Entonces, la prueba de elección que es como la más específica y más sensible para esto es el TAC craneal. Pero se tiene que considerar, no se recomienda como mandárselo como a todos los pacientes porque hay que considerar que tiene unos altos niveles de radiación. Pero si, por ejemplo, tenemos con un paciente con un Glasgow de menor de 12, sí tenemos como que considerarlo como una urgencia realizarle el TAC y se tiene que hacer como los primeros 30 minutos. Mientras que es un Glasgow que es mayor de 12, pero que no ha mejorado como en las últimas 4 horas, sí se debe considerar poder hacer el TAC. Otras cosas que se pueden hacer es la radiografía de cráneo, que cada vez como que se discute más si es como útil hacerla, pero esta la podemos también realizar cuando se sospecha como un cuerpo extraño, que de pronto sea un traumatismo abierto de cabeza, que de pronto el paciente o sea, como algo le haya quedado dentro de la cabeza, se puede hacer para ver un cuerpo radiopaco. La resonancia magnética es muy útil cuando el TAC no es suficiente para ver las características de la lesión. Entonces aquí vamos a buscar principalmente como lesiones de la fosa posterior, lesiones medulares o el daño axonal difuso, que es el que les comentaba. Y otra que se puede hacer es la ecografía craneal, pero es un poco limitada a realizarla porque se necesita que las fontanelas sean abiertas y sean amplias. Entonces sería como más niños menores de 1 año y medio o de 6 meses que tienen como las fontanelas más expuestas. Y bueno, sobre el tratamiento en estos pacientes es principalmente buscar que no hayan como complicaciones y o sea, que los pacientes queden como con las menos lesiones secundarias posibles. Entonces, pues se dice acá como los pilares del tratamiento son como evitar la isquemia cerebral, evitar la hipertensión intracraneal y evitar el aumento del consumo metabólico cerebral, ya que este está un poco más delicado por el tema del traumatismo. Entonces, vamos a buscar una normovolemia. Entonces se les recomienda ponerles como líquido, como suero fisiológico. También se puede colocar como con glucosa si no hay riesgo de que el paciente haga hipoglucemia, porque también es muy importante mantener la normoglucemia. Si no, estaríamos aumentando el consumo metabólico del cerebro, eh, que está necesitando más. Entonces, al no poder, pues, hacer la hipoglucemia podría ser contraproducente. También es muy importante que el paciente tenga como una posición de la cama de la cabecera a unos 30 grados para poder permitir el buen drenaje venoso por las venas yugulares. Y esto va a hacer que se evite la isquemia cerebral, que es algo que nos preocuparía y nos traería más consecuencias. Otra cosa que se tiene que evitar es la hipertensión intracraneal. Entonces, para esto es evitar que el paciente esté agitado y por el dolor puede que el mismo paciente se esté agitado. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Manejar el dolor, hacer un buen manejo con analgesia o sedar al paciente, teniendo en cuenta que la sedación también puede tener sus consecuencias. Entonces, esto se tiene que hacer con un enfoque multidisciplinario. También se puede hacer terapia hiperosmolar con sueros hipertónicos o considerar el uso de manitol. Se tiene que hacer evacuación de líquido cefalorraquídeo en caso de tal de que haya aumento de este, que esto también podría generar como la hipertensión intracraneal. Entonces, si el paciente que tenemos tiene como una hipertensión intracraneal, pero es refractaria, que no mejora con nada, lo que podemos hacer es como hiperventilarlo. También se ha visto que la craneotomía descompresiva puede ayudar, que es como que le quitan una partecita del cráneo para que este pueda, como que para que se mejore un poco la presión. Y bueno, por ejemplo, en los niños que ellos tienen las fontanelas abiertas, esto es algo, pues, como que les ayuda porque por lo mismo que tiene las fontanelas abiertas, digamos que se libera un poco la presión. Y también se ha encontrado que la hipotermia es como neuroprotector, entonces se puede hacer esto por unos tiempos indicados. Entonces también
Otra cosa sería importante como la profilaxis anticonvulsivante, especialmente si el paciente ha presentado convulsiones, como les mencioné ahorita, como un síntoma. Y pues evitar también que ésta se produzca. Entonces, también acá podemos ver como los principales medicamentos que se pueden utilizar en esto. Eh, entonces, como sedantes se prefiere principalmente midazolam. Se pueden usar analgésicos como el fentanilo o la morfina principalmente, o en la Santa Fe que utilizo más hidromorfona. Los relajantes musculares para evitar la agitación del paciente, porque esto puede también hacer que la lesión se agrave. Y disminución de la presión intracraneal se puede hacer con manitol, es usar solución salina hipertónica. Y si, bueno, y estos son como los principales, también se puede considerar el pentobarbital. Y de anticonvulsivantes profilácticos, el que se prefiere es la fenitoína. Bueno, acá están como los comentarios de que esto que puede causar, por ejemplo, los sedantes pueden causar claramente hipotensión, entonces se tienen que considerar, porque si tenemos un paciente de pronto con la presión arterial, de pronto que no tenga como la presión arterial baja, sino al contrario tiene hipovolemia y algo así, de pronto debemos considerar si darlo o no los sedantes porque pues, se puede empeorar con la hipotensión. Y bueno, eso sería todo por la charla de hoy. No sé si alguno tiene alguna pregunta, un comentario. Sería como el tratamiento. Y bueno, Hola, disculpa Verónica, yo tengo una pregunta. En caso como de que se reconozca que sí hubo como maltrato, sobre todo a los niños más chiquitos, ¿cuáles son como las rutas que uno debe activar en ese caso, pues como médico? bueno, en cada hospital ellos van, si no estoy mal, ellos tienen como unos códigos, entonces dice código rosa, código verde, y eso se activa cuando hay como signos de maltrato en un paciente y cuando tenemos que sospechar como que hay maltrato. Por ejemplo, un niño que tuvo el trauma y no lo llevaron enseguida al hospital, sino que esperaron muchísimas horas y no hay como, o sea, porque no lo llevarían enseguida si fue accidental o de pronto fue sin querer. Eso se tiene que sospechar. También cuando no se dicen como, no, es que el niño se tropezó, pero las características de su lesión son mucho más severas para hacer como una caída de su misma altura. Entonces tenemos que sospechar este tipo de cosas y eso es con, tanto se activan como las rutas en el hospital, se activan como también con rutas con servicio social, también como la parte de, o sea, sería con servicio social para hablar con los padres y poder indagar bien qué fue lo que pasó con el paciente. Y ya en adelante es como un manejo un poco más acompañado, es muy multidisciplinario cuando hay un maltrato y es un poco complicado también. Entonces, no sé si con eso respondo tu pregunta. Las rutas como tal de un hospital, por ejemplo, que harían en la Santa Fe, no lo sé, pero sí sé que se activan como los códigos y necesitan apoyo, como de servicio social, psicología y, y bienestar de pronto. Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces muchas gracias por su tiempo. Ya sería todo de la charla.